Estamos aquí nuevamente junto a nuestra invitada. La semana pasada estuvimos conversando de un tema sumamente interesante y esta vez vamos a saludarla nuevamente. Romina Pinto, psiconutricionista, mucho gusto. ¿Cómo Hola está, chiquillos, ¿cómo Romina? están? Muy buenos días a todos. Romina, bueno, en esta mañana queremos conversar sobre la ley de etiquetado, una ley que se promulgó ya el día 27 de junio del año pasado, con más de 8.000 productos que integraron estos discos pares, los envases. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? La verdad es que yo en algún minuto participando del Colegio Nutricionista estuvimos súper de acuerdo. El hecho de tener una ley que a nosotros nos incumbía absolutamente y hemos luchado por esa ley frente a nivel gubernamental ha sido maravilloso. El punto está que en la Marcha Blanca ya de este año hemos tenido ciertos inconvenientes, sobre todo con las industrias o con las grandes industrias, que se sumaran a esta iniciativa, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, vimos y comenzamos a ver cosas positivas, como cuando se alinearon ciertos alimentos que traían regalo, Sí. ¿cierto? McDonald's, pues no sé si puedo decir, Sí. ¿sí? Obviamente, Kinder Sorpresa, o todo esto se sacó en Chile. Exacto, Ya porque no tenemos. era un incentivo para los niños. Era un mal incentivo, por así decirlo, porque obviamente los niños asociaban cosas ricas para comer, por Ajá. así decirlo, o calóricamente ricas para comer, con un juguete, o con un regalo, o con un premio frente a la alimentación. Entonces nosotros obviamente frente a eso teníamos que ponernos rígidos y muy rectos. Finalmente la ley en ese caso para nosotros fue absolutamente exitosa, en la mediación de las grandes industrias. Ya. ¿Dónde está el problema? Todavía tenemos un bagaje muy amplio en lo que es con la gente, con el habitual vivir. Para la gente todavía no es amigable el tema de los semáforos. Aún no comprenden y no entienden que finalmente la mayoría de las estrategias no es que tenga o no tenga sellos, Ujú. sino que la cantidad de sello va a ir siempre determinada en la toxicidad alimentaria que presente el alimento. Ya. El punto está de que siempre va a tener, como en todo orden de cosas, como también lo conversamos la vez pasada, Sí. en la cantidad, en la porción. La cantidad de semáforos que No, aparecen en la cantidad Ya. de alimento que tú vayas a consumir. Por ejemplo, todo el mundo llegó preguntando en algún minuto, señorita, ¿pero qué pasa? ¿Por qué hasta las galletas de soda, las galletas de agua, todo tiene sello? Semáforo, Finalmente claro. tú te das cuenta que todo tenía sello. Sí. Entonces, yo empecé a educar y empezamos con un trabajo asiduo a la educación del paciente, donde tenemos que seguir otra vez dando mucho mayor hincapié al etiquetado nutricional más que al semáforo. Ya. El semáforo finalmente era como una primera approach de poder visualizar que algún alimento puede o no puede tener ciertos nutrientes críticos en alza. De los nutrientes críticos tenemos que el alimento sea alto en grasa, Claro. alto en azúcares, alto en sal y alto en algún... Grasa saturada y calorías también. Exactamente. Claro. Son 4, Sí. ¿no? Entonces, cuando el alimento supuestamente tiene los 4, es donde tenemos que decir, ojo, observa un poquito más, porque tal vez este alimento pudiese tener o pudiese ser contraindicado para tu salud. Ya. Pero como en todo orden de cosas, primero que nada tenemos que ver la realidad del paciente. Si el paciente tiene alguna patología concomitante, si tiene algo para poder generar ciertas o más restricciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablábamos del paquete de galletas, claramente el paquete de galleta por completo presenta esa cantidad de sellos. Ahí es donde vienen las porciones entonces por cada Si yo, por paquete. ejemplo, como nutricionista tengo, y ahí viene la labor grandiosa del nutricionista, que es educar en las porciones. Entonces, obviamente, yo le digo, señora, cómase 4 galletas de ese paquete. Y esa porción representa una cantidad de kilocalorías que a lo mejor no alcanza a tener lo que nos dijeron, cuidado, padre, pudiese ser. Ya. Está como en el tope, el límite. Si yo me paso de esa porción, téngalo claro, caballero, señora, que ese alimento va a ser alto en tan. Por lo que tú me comentas, entonces no está muy claro en el público, en la gente en sí, el tema de los semáforos y cómo alimentarse. No, todavía sigue siendo, incluso si tú lo veías en imagen visual, hay gente que le hubiera gustado ver los semáforos en rojo, no en negro, ¿no? Claro. Como para decir alto, cuidado, pare, que eso es lo que querían visualizar, porque tiene el hexágono como Sí, un pare, sí. pero tiene el color negro. Otros dijeron que el color negro era como para decir lo cuidadoso que había que tener, que era como de muerte, ¿no? Claro. Ahora miren, tengan claro que si nosotros giramos en la nueva guía alimentaria, se acaban de estrenar en Chile, ¿no? Ya no es la pirámide, por eso no quería que apareciera la perfecto. pirámide. Ya. ¿Ya?
Las nuevas guías alimentarias en Chile van a venir de esta manera. Ya se acaban de estrenar como complemento del etiquetado nutricional. Entonces viene una nueva estrategia completa a nivel sanitario a nivel chileno. Y esa misma, Romina, si la pudieras explicar en cámara cómo viene el cambio. Los cambios vienen porque acuérdense que antiguamente nosotros hablábamos de una jerarquía, ¿cierto? Sí. Una jerarquía de los alimentos donde abajo teníamos la base de los hidratos de carbono, luego subíamos con las proteínas hasta llegar a la cúspide de la pirámide donde estaban los alimentos que se debían consumir en menor cantidad. Hoy en día tenemos un círculo, por lo tanto eso es una sinergia, donde cada uno tiene su espacio fundamental dentro del plato, por así decirlo, o dentro de la alimentación diaria, donde cada uno de ellos debe estar presente en distintas cantidades. Claro. Sabiendo, por ejemplo, que frutas y verduras deben ser consumidas en 5 raciones al día, idealmente 2 porciones de verdura, 3 frutas diarias es el ideal. Después seguimos con los lácteos, que el ideal en los consumos van de 2 a 3 lácteos diarios, ojalá siempre descremados, ojalá siempre sin azúcar, los postres, por ejemplo. Después seguimos con los cereales, legumbres y huevos, que ellos deben estar presentes en 1 o 2 raciones al día, incluidos el pan. Las carnes, sí o sí, mínimo 2 porciones diarias para poder tener el requerimiento proteico y de alto valor biológico que necesitan los pacientes, y los aceites que ojalá sean en una pequeña cantidad y sean aproximadamente en una porción de 1 cucharadita de té, y solamente para no preparación de alimentos, sino para la adición de aceite en crudo. Bueno, estos cambios se hacen notar, también ya lo estás percibiendo con el público, la gente lo va mencionando. ¿Es más cercano que el anterior? Yo creo que es un poco menos jerárquico, es más sinérgico y claramente eso es lo que nosotros queremos ver, que ya no hay una estructura, sino que ahora es una compatibilidad y todo llega a la alimentación saludable. Si nosotros nos fijamos también en el costado, tiene una sinergia con la actividad física, por lo tanto ya es obligatoria, no es una sugerencia, sino que es parte de lo que ya el paciente debe realizar para poder que las guías de alimentación sana sean un todo y sean un concepto completo, no algo aislado. Hace poco, Romina, según reveló la encuesta académica, un 46% de los chilenos hizo un cambio de hábito con este nuevo ley de etiquetado. Ya ha pasado más de un año. ¿Cuál es tu percepción al respecto? ¿Va en alza? ¿Va a ir mejorando? ¿O nos va a costar un poco más procesar esta información? Yo siento que, no sé si las encuestas están dentro de lo cierto, pero nosotros vemos los pacientes día a día y estamos viendo cada vez que la obesidad sigue aumentando. Por lo tanto, estas estrategias a nosotros nos parecen absolutamente pertinentes, y si en verdad dicen que un 46%, un 46% a mí me parece admirable, sobre todo que seguimos siendo uno de los segundo o tercer país latinoamericanos con mayor tasa de obesidad en Chile. De hecho, en Chile 1 de cada 11 muertes son justamente por exceso de peso. Sí, si nosotros la principal causa de muerte que tenemos en Chile son las enfermedades cardiovasculares, y siguen siéndolo, y siguen punteándolo como tal. Por lo tanto, tenemos que tener en claro que de las enfermedades cardiovasculares la mayor complicación son el sobrepeso, las complicaciones de dislipidemia mixta como colesterol, triglicéridos altos y los hábitos de vida en general, el sedentarismo. Por eso hoy en día se aplicó dentro de la guía alimentaria, porque va a pasar a ser más fundamental que los otros requerimientos que se necesitan. Ahora, dentro de lo mismo que tú mencionas, 5 de cada 10 niños y niñas presentan exceso de peso. Me imagino 5 de cada 10 claro, en Chile. Pero en Rancagua, en la sexta región, son 8 cada 10. Wow, una cifra no menor. Nosotros somos los que punteamos en Chile en obesidad infantil. O sea, nuestra región, con mucha pena nosotros descubrimos estos últimos estadísticas y en realidad todo lo que trabajamos en pos de que a lo mejor estas cifras bajen, nos vemos abrumados porque finalmente vemos que los sistemas de salud no están siendo tan eficientes como a lo mejor pudiese estar siendo concordante con el tema marketing y con el tema gobierno, que ellos sí se están alineando en algún minuto. Ahora ustedes, trabajan, hacen alguna mesa de diálogo con el Ministerio de Salud para ir ustedes indicándoles también como nutricionistas lo que pasa aquí en la región, también explicándoles nosotros estamos actualmente en una lucha muy grande con el Colegio Nutricionista y ojalá nos puedan ayudar. Yo podría ver, o ahora para el corte podemos mostrar el hashtag que tenemos, que es nutricionista en el Código Sanitario.
nosotros exigimos ya como ley, como proyecto de ley, de que las nutricionistas existamos en el Código Sanitario. Están las matronas, están otros profesionales y las nutricionistas no están. El profesional nutricionista no existe en el Código Sanitario. Entonces, de vuelta le puedo mostrar y puedo explicarles cuál es el rol del nutricionista en el Código. Me parece. Romina, vamos entonces a hacer un corte comercial y estamos de regreso, por supuesto, con este tema tan interesante. Vamos y volvemos. Seguimos avanzando en esta mañana. Estamos en la consulta de Romina Pinto, psiconutricionista, para conversar. Y veníamos hablando precisamente de la ley de etiquetado en el bloque anterior, Romina. Como consulta, para seguir la línea, ¿es bueno prohibir la venta de los alimentos en los colegios? ¿Tú crees, a tu percepción como nutricionista, que ha sido buena esta implementación? O sea, la implementación más inmediata no era sacarlos, no solamente decir que no solamente las prohibiciones, sino que generar ciertas estrategias. Nosotros también estamos con un segundo proyecto de ley que de verdad necesitamos, que es incorporar a nutricionistas en los colegios. Se llaman nutricionistas en las escuelas de Chile, ¿sí? Porque nosotros necesitamos también regir todo lo que tiene que ver con educación e intervención nutricional. Significa que no es solo quitarlo, sino cómo nosotros educamos a ciertos códigos y a ciertas cosas importantes para poder implementar, por ejemplo, los kioscos saludables. Porque claramente los kioscos saludables, han sido también una buena idea que se trató de implementar, pero yo no sé qué tanto efecto positivo han tenido también en esta implementación en los colegios. La implementación más importante es poder educar a las personas que están a cargo de los kioscos para que la implementación de ellos sea la correcta, que la distribución de los alimentos sean preparados. Generalmente los alimentos siempre van a ser más saludables en preparación, porque no solamente hablamos de los sellos, que sean alto en grasa, alto en azúcar, en sodio, sino que los alimentos que son procesados siempre van a tener preservantes, colorantes, un montón de cosas que siempre van a ser tóxicas para los niños. Por lo tanto, si nosotros logramos implementar a manipuladores que sean los dispensadores de un kiosco saludable, vamos a tener preparaciones para niños con colaciones saludables. Bueno, ahí falta también un trabajo del Ministerio de Salud también que se enfoque justamente en los colegios. Porque obviamente necesitamos nutricionistas en los colegios. Eso, ustedes vienen conversando también, hay un diálogo para poder... El Colegio de Nutricionistas se ha alineado ya estos últimos años con esta nueva... Tenemos una directiva que ha sido muy ejemplar para nosotros y que ha ido moviendo todas estas cosas que son proyectos de ley, donde estamos en esta lucha constante que es nutricionista en los colegios y ahora que nosotros queremos ser parte también del Código Sanitario. Cuéntanos y muéstranos también el hashtag que ustedes están utilizando como nutricionista, Romina, y cuéntanos también de qué trata justamente el Código Sanitario, para quienes no lo entienden ahí en la casa. Bueno, nutricionistas en el Código Sanitario, esto es lo que el colegio nos mandó para que podamos difundir y podamos hacernos partícipes. Yo como nutricionista colegiada de muchos años también, estoy en parte con ellos en nuestro gremio y explicarles un poquito qué es el Código Sanitario. Sencillamente el Código Sanitario es un conjunto de normas y leyes que rige todas las cuestiones relacionadas con el fomento, protección y recuperación de la salud de los habitantes de toda nuestra república, salvo aquellas sometidas a otras leyes. Entonces son leyes que a nosotros nos incumben. ¿Ya? Que en este minuto, ¿qué profesionales están presentes? Está el médico cirujano, el psicólogo, el oftalmólogo, la enfermera y las matronas. Y profesionales que faltamos dentro del Código Sanitario son las nutricionistas, el kinesiólogo, los terapeutas ocupacionales y los médicos veterinarios. Que si nosotros nos ponemos en perspectiva, somos de las personas que más nos incumbe. Es fundamental también. Es fundamental dentro de los proyectos de ley. Exacto. ¿Y qué respuesta han tenido o por qué creen ustedes que han estado fuera también de este proyecto de ley? Es una pelea constante. Nosotros este código se volvió a generar y se vuelven a hacer revisiones y se vuelven a reconstituir el año 2016, donde seguimos fuera de ello y donde vemos por qué nosotros tenemos que ser parte, nosotros por lo menos como rol del nutricionista, que 9 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible podemos aportar desde nuestra área de desarrollo profesional. Somos el profesional que realiza más consulta en atención primaria. O sea, en los consultorios somos los más adscribibles y tenemos que tener que al menos 6 factores de riesgos son atribuibles a las cargas de enfermedades patológicas, estas que son crónicas, son atribuibles a un factor nutricional.
Y aún así, con esta estadística que tú me muestras como colegio de nutricionistas, aún así todavía no son incorporados en este código sanitario. Aún no, y es por eso que nosotros necesitamos ya ciertas exclusividades. Por ejemplo, que tenemos que ser reconocidos como profesionales idóneos para ciertas cosas, como por ejemplo la atención nutricional debe ser hecha por un nutricionista colegiado, la evaluación nutricional, el diagnóstico alimentario nutricional, las consejerías y educaciones alimentarias nutricional en salud pública, en los colegios, en los medios, porque también tenemos un montón de cosas en los matinales, colegas y todo, y que finalmente lo único que hacen es complicar a la población. Es que eso, tú abordas un tema muy específico, porque claramente se está abordando el tema de, porque ya está, entre comillas, terminando también el invierno, pasamos a la primavera, y ya nos vamos preocupando porque viene el verano y hay que lucir de mejor manera. Se conoce también de muchos alimentos que dicen ser milagrosos. Entonces también se llega a una confusión de la población que finalmente no sabe qué finalmente consumir. Y finalmente vamos a darnos cuenta que la gran labor que tenemos nosotros es enseñar a la gente a volver a comer un poco de todo, a lo que la vida nos distribuye, a lo que la naturaleza nos da, a saber a preparar nuevamente los alimentos, a volver a ser recolectores, porque la industrialización, todo el consumo de alimentos industrializados es lo que también nos tiene con alto consumo. Por lo tanto, necesitamos volver a enseñar a la mamá a cocinar en casa. Necesitamos volver a la mamá a enseñarle cómo mandar un lonchero al chico al colegio, a los señores al trabajo, que no sean solo cosas envasadas, solo cosas que tengan etiquetado. Justamente vas a lo mismo, Romina, y aprovechando de inmediato el tip que tú nos entregas, ¿cómo sería esa lonchera que debía llevar ese niño al colegio? Comida de casa, chiquillo. Yo ¿Sí? vuelvo a insistir que la comida antigua, la comida chilena, nosotros siempre en Latinoamérica fuimos súper líderes en la comida chilena, en que un alimento o un plato de comida que ya lleve por lo menos 5 ingredientes de 5 colores distintos, tenemos claro que ya es un plato saludable. Por lo tanto, una cazuela, un charquicán, un tomaticán, las albóndigas, lo que comíamos antiguamente. Finalmente lleva verdura incorporada que son en tipos de cocción tan pequeños que los niños no se daban cuenta y finalmente lo consumían igual. Es como que muchos dirían la comida de la abuela. La comía la abuela. La comida chilena antigua. Si el punto, hay que saber comer en porciones. No porque esté muy bueno el plato poroto, me voy a comer una porota gigante, ¿cierto? Claro. Lo primero que también hay que volver a construir es nuevamente educar en los criterios, en que la loza, ¿se acuerdan de la loza del copal antigua? Sí, sí. Que tenía así un hondito el plato. Bueno, hoy en día parece una facenica, ¿cierto? Claro. Y el plato de bajo Ojalá parece lo una más grande bandeja. posible, sí. Entonces, eso ya no puede ser. O sea, volver a entender que cada persona come acorde a sus requerimientos nutricionales diarios. Es ahí también un poco el error que cometimos como sociedad. Y como Utilizar. adultos, porque generalmente es el adulto el que brinda y abastece la alimentación del niño. Y el niño ya teniendo 3 años, tú lo ves comiendo en platos gigantes de adultos. Y en cuanto a la alimentación, por ejemplo, las legumbres, ¿debemos comer sí una vez a la semana? Por lo menos 2 veces a la semana es el 2 veces a la requerimiento semana. oficial. Y si no se puede consumir o el niño no tiene ese hábito, ¿cómo lo podemos reemplazar esa...? Es que no es reemplazable. ¿No? Nosotros tenemos que aprender a comer como corresponde los 7 días de la semana, y eso quiere decir la cantidad de nutrientes necesarios para poder hacer que la máquina, que nuestro cuerpo, tenga la cantidad de energía que corresponde. Y eso influye proteínas, vitaminas, minerales, hidratos de carbono, grasas de buena calidad. Hoy en día, con el estrés que llevamos a diario, en nuestro diario vivir, comemos habitualmente las pastas y el arroz. Eso acompañado de carne y de un poco de ensalada solamente, y eso le sumamos bebidas gaseosas y otro. Yo creo que es un fatal error. Exacto, porque eso es lo que digo yo. Si no hay preparación, si no hay alimentación preparada de por lo menos más de 5 ingredientes y 5 colores en un plato, ten por claro que esa ya no es una alimentación equilibrada. Ahí es donde, bueno, tenemos que volver a reestructurar entonces la alimentación. Y volver a trabajar con los platos saludables. Para la próxima pudiéramos hablar de cómo se estructura un plato saludable, dónde va cada una de las raciones y cada uno de los nutrientes distribuidos en un plato. ¿Y el pescado? El pescado mínimo consumo de 2 veces a la semana. Ojalá siempre fuera fresco, pero en realidad nosotros no tenemos esa cultura ni esa adquisición. Siento que somos el país con mayor costa a nivel latinoamericano,
pero por lo menos si ya no pudiese ser fresco, a lo mejor pudiera ser congelado o incluso enlatado con alguna de las consecuencias que tiene que venga con preservación, También es mejor que nada. Ya. O es mejor de no consumir. Tenemos un consumo alimentario de pescado de 1 a 2 veces al mes. Perfecto. Mira, bueno, es crítico tener que llegar a este tipo de instancias, de conversar y realmente un análisis que tú haces. Tenemos extensa costa y lamentablemente esto genera también situaciones que no debiesen ocurrir aquí en nuestro país, de tener poco consumo o bajo consumo en este caso, como bien lo mencionaba Romina, de pescados y mariscos. Bueno, Romina, muy interesante lo que hemos conversado el día de hoy. Y a ver si para la próxima semana podemos conversar también de un plato nutricional. Por supuesto, un plato saludable. Los espero a todos para la próxima semana y espero que estos datos y estas conversaciones nutricionales sean de ayuda para todos. Muchas gracias, Romina. Un millón de gracias a usted. Romina Pinto, psiconutricionista, estuvo acompañándonos junto a nosotros a través de Hola Región. Nosotros hacemos un corte y retornamos.